Normalmente, cuando hablamos de empresas de videojuegos, hay decisiones que sorprenden bastante, tanto para bien como para mal. Hay unas que son bastante aceptables, pero hay otras que, en resumidas palabras, no tanto. Pero la noticia que nos trae el día de hoy es una que ha agarrado a más de uno desprevenido. Contexto. Desde hace un tiempo atrás, el formato físico ha ido decayendo poco a poco en la generación actual. Todo con las decisiones que ha tomado Nintendo, Rockstar, entre otras empresas, ya que, más que ofrecer un producto en físico completamente de calidad, han ofrecido un producto bastante cuestionable, fortaleciendo más las decisiones que toman los jugadores al elegir el formato digital. El punto es que tras este suceso, varias empresas reconocidas han estado fortaleciendo mucho más el formato digital en vez del formato físico. Pero la noticia que cayó recientemente por parte de PlayStation fue la gota que derramó el vaso, la cual es que a partir del 2028 los juegos en formato físico van a ser totalmente descontinuados. Por lo que la pregunta que nos trae el día de hoy a este vídeo es la siguiente: ¿el formato físico merece ser descontinuado? El día de hoy vamos a responder esa pregunta en este vídeo. Yo soy el Putisiervo64 y esto es History Games. Para entender por qué la gente está muy decepcionada actualmente con esta decisión, hay que ver lo que han estado haciendo tiempo atrás. Y un ejemplo perfecto de esto es Nintendo, ya que desde que salió la Nintendo Switch 2 al mercado, varias empresas han estado utilizando un formato que simula ser formato físico, pero que a su vez no es del todo formato físico. Me explico. Este formato se denomina como Game Key Card, un cartucho que trae una clave en su interior. No trae el juego, no trae nada dentro, solo trae un cartucho con un código descargable, código que puedes utilizar como si fuera un juego digital dentro de la propia consola. Y en cierto punto da a simular la sensación de tener un juego en físico. Pero al saber que el juego no viene en el cartucho, literalmente tienes una caja vacía. Ya anteriormente nos habían quitado los manuales y los panfletos. Ahora que venga una caja totalmente vacía, ya era el colmo por parte de Nintendo. Y mucha gente salió a explicar cómo funcionaba este formato. Pero como muchas personas no le entendieron del todo a este formato, muchas personas se enojaron con Nintendo por crear dicho formato. Aunque según razones de la propia Nintendo por la que crearon dicho formato fue para darle una opción más cómoda a las desarrolladoras externas para que sus juegos lleguen a la plataforma de Nintendo Switch, ya que algo que pasaba comúnmente con la Switch 1 era que evidentemente muchos de sus juegos venían con una potencia gráfica inferior a la de un PlayStation 5 o un Xbox Series, razón por la cual evidentemente para que en Switch 2 no pase esto, crearon dicho formato. Y a ver, al menos los juegos de Switch 1 eran totalmente físicos, pero los de la Switch 2 ya no lo son del todo. Sí es cierto que hay juegos en Switch 2 que son totalmente físicos, pero hay unos cuantos casos populares que suelen ser Game Key Card, como Sonic Shadow Generations, Pokémon Pocopia, Sonic Frontiers, entre otros más. Aunque claro, extrañamente hay otros casos en los cuales el juego viene totalmente en el cartucho, como el caso de Star Fox, Cyberpunk, Donkey Kong Bonanza, entre otros más.
Con los juegos de Nintendo es entendible que ellos hagan totalmente sus juegos en físico porque ellos tienen control de su formato, mientras que con las empresas externas no suele pasar esto, aunque es raro que a veces saquen un formato físico completamente y a veces no, pero bueno, esas son medidas de Nintendo que no podemos controlar. En cierto punto, lo que hizo Nintendo fue darnos como una señal de que el formato digital era el futuro de esta generación. Y claro, nosotros no lo queríamos aceptar, pero luego llega Rockstar tiempo después a anunciar que GTA 6 lo van a ofrecer sin el disco y con un código de descarga para la consola, entregando una edición en físico que no tiene el propio juego en general. Como ya he dicho antes, es normal que no venga panfletos o manuales, pero que no venga el disco en la caja ya fue la gota que derramó el vaso. Pero que venga Rockstar a anunciar que GTA 6, uno de los juegos más esperados de toda la saga, venga sin el disco y con la caja totalmente vacía, es literalmente una grosería para el consumidor, evidentemente. Claro, mucha gente no lo tomó con buenas pinzas esta noticia, pero lo dejaron pasar porque GTA 6 es un juego esperado por muchos y evidentemente muchos iban a optar por comprarlo en digital, lo cual es normal. Pero ahora viendo este caso, luego pasamos a la noticia más reciente de esta polémica noticia, y esta fue que PlayStation anunció que a partir de enero del 2028 el formato físico ya no va a ser una opción viable en juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Pero por si fuera poco para rematar, anunciaron que dentro de poco van a cerrar las tiendas digitales de PlayStation 3 y PlayStation Vita, lo cual no tiene tanto sentido que digamos, porque si vas a anunciar que a partir de cierto tiempo los juegos van a llegar solamente en digital, no vayas a estar recordándonos que las tiendas en un tiempo determinado van a cerrar. Obviamente, en dicho comunicado aclararon que los juegos que saldrán por el año 2027 van a seguir siendo en físico, lo cual no va a estar afectado en lo absoluto. Esto solamente va a aplicar para los juegos que salgan en la plataforma de PlayStation a partir del año 2028. Por lo que por el 2027 tenemos formato físico para rato, no se preocupen. Pero por el 2028 ya ese formato ya no es una opción. En cierto punto, la gente, sobre todo usuarios de PlayStation, tomaron esta noticia como una muy mala decisión, porque esto da a entender que el jugador se va a quedar sin opciones para comprarse un juego para su colección. Esta noticia mayormente afecta a las personas que han comprado juegos en formato físico desde sus inicios, desde que tan solo eran cartuchos. Y para colmo, afecta también a dichas personas que no se terminan de acostumbrar al formato digital, ya que el jugador como consumidor suele buscar opciones económicas, pero tras esta decisión que va a tomar PlayStation a partir del 2028, ya el jugador se queda sin opciones alternas para consumir un producto actual. Por dar un ejemplo de lo terrible que suena esto, supongamos que sale un remake de un juego de Mario, Sonic, Zelda, Rayman, etc. Supongamos que sale un anuncio de cualquiera de esos juegos. Hasta ahí todo bien, pero la noticia se cae cuando dan a anunciar que el juego saldrá para 2028. Dicho año en el que el formato físico oficialmente ya no será una opción alterna para conseguir dicho juego, por lo que si quieres jugar dicho remake que está por llegar, tendrás que pasar por caja y comprarlo en formato digital. Claro, para algunos no puede ser un problema, pero el problema no es comprarlo en digital o físico. El problema cae es que el formato digital no es tan versátil como el formato físico, ya que la diferencia que hay entre el formato físico y el formato digital es que mientras que el formato físico tú puedes comprarte algo en físico, como bien dice su nombre, y usarlo, venderlo, regalarlo, prestarle a un amigo este juego que te gustó tanto, o incluso coleccionarlo como todo tipo de coleccionistas, porque para eso está el formato físico, pues en digital tú no puedes hacer eso. Ahí radica las opciones de compra para el consumidor. Obviamente uno como jugador, o más bien dicho, más como consumidor, uno podía elegir evidentemente entre
si elegir el formato físico o digital para disfrutar bien sea de una película, un juego o un producto en general, ya que al tenerlo en físico tú podías sacar el disco, introducirlo en la consola, jugarlo y por si no te gustaba, lo sacabas, lo guardabas en su caja y lo vendías para comprarte algo mejor, o inclusive lo podías regalar o prestar. Esa es la ventaja del formato físico, que a pesar de que cuesta más para las empresas vender un formato físico de un producto, evidentemente para tiendas de segunda mano es más accesible para los consumidores que quieran buscar una opción más económica. Y aparte así puede ser más variable la cantidad de juegos que quieras tener en tu dicha colección. Sin embargo, lo que cambia radicalmente con el formato digital es que tú puedes tener la cantidad de juegos que quieras en tu consola, obviamente en digital. Sin embargo, esto a cambio de un precio, el cual es el almacenamiento de la consola, ya que la consola no tiene un almacenamiento tan grande. En algunos casos como la Wii U, por mencionar un ejemplo, hay veces que tienes que ponerle una memoria externa o incluso ampliar la memoria sacrificando algunos juegos que ya tienes en la memoria base. Por lo que si quieres jugar un juego que te hace mucha ilusión, pero no quieres perder los otros juegos que tienes que literalmente conseguir una memoria más grande, lo cual es bastante pedir para un consumidor que quiere disfrutar de algo. Pero evidentemente ese no es el único problema del formato digital, ya que hay veces que por un juego digital te piden actualizaciones, parches del primer día, entre otras cosas. Incluso, aunque tengas los parches del primer día, hay juegos que pesan una barbaridad de gigas que ni te lo puedes creer desde el primer día que lo juegas, dándote a entender que si quieres disfrutar de varias experiencias en digital, tendrán que ser experiencias de juegos menores como los juegos indies. Pero si quieres disfrutar de juegos grandes, evidentemente tendrás que sacrificar algo de almacenamiento, con lo cual tendrás que eliminar unos cuantos juegos de tu repertorio de elecciones. Por poner un ejemplo, Zelda o Mortal Kombat, ya que esos juegos pesan una barbaridad, tendrás que eliminar unos cuantos para poder disfrutar del todo de ese Zelda que tanto te emocionaba o incluso del Mortal Kombat con un amigo. Lo cual implica que tengas que sacrificar el hecho de expulsar de tu memoria un Mario o un Rayman o cualquier otro juego. Esto evidentemente con el formato físico no pasaría, ya que tú puedes elegir sin tensión alguna del almacenamiento. Sí es cierto que hay casos en los que el disco no trae todo el juego y te piden una actualización de segunda mano, pero lo bueno es que al ser solamente la actualización, no te ocupa tanto almacenamiento en la memoria interna de la consola, a diferencia de los juegos digitales que sí te ocupan gran parte de dicha memoria de la consola. Y evidentemente este no es el único problema de las tiendas digitales, ya que el otro problema que se lleva arrastrando con estas tiendas es que estas no suelen mantenerse con vida, ya que estas llegan a un punto en el que por los servidores tienen que cerrar en algún momento, dando el hecho de que ya no podrás tener acceso a esa tienda, ya no podrás comprar nada en digital. Pero lo bueno, según algunos, es que puedes descargar los juegos que hayas comprado anteriormente en digital, lo cual ya es algo bueno. Y ese no es el único problema del formato digital, ya que actualmente, como muchos productos audiovisuales, hay licencias que respaldan el tiempo que va a estar un producto en una plataforma. ¿A qué me refiero con esto? Me explico. Sale un juego basado en una película y evidentemente, como todo producto, esa película tiene derechos de autor o licencias en este caso. Dichas licencias evidentemente se caducan con el tiempo, ya no se renuevan y evidentemente la tecnología va avanzando. Y bueno, lo que quiero dar a entender con esto es que hay juegos en las tiendas digitales que de un momento a otro se pueden eliminar o remover por completo por la falta de actualización de las licencias de la marca que haya publicado dicho juego. Por poner ejemplos, juegos como Deadpool o Cars 3 han sido retirados de las tiendas digitales por no haber renovado dichas licencias. Claro, evidentemente serán juegos un poco viejos, pero eso no quiere decir que no haya gente queriendo jugarlos hoy en día. Y esto puede pasar con cualquier otro juego, evidentemente, ya que llega un punto en el que por no renovar dicha licencia, el juego se tiene que retirar automáticamente.
dando el hecho de que ya no podrás comprarlo en digital por si alguna vez te interesaba jugarlo. Pero evidentemente, si no has adquirido ese producto en digital, ya no podrás tener acceso a dicho producto digital. El punto es que PlayStation, al dar este anuncio de que el formato físico ya no va a ser una opción viable para los consumidores, claro está que a los consumidores, por su parte, no les quedará más remedio que probar dichos productos recientes en un formato digital. Es decir, a partir de ahora, se van a tener que acostumbrar más a que las cosas salgan en digital. Y a ver, a algunos tal vez no les afecte la noticia, ya que según algunas cosas podrán preservarse en el mundo digital. No por nada el internet suele guardar ciertas cosas permanentemente, aunque esto no es del todo cierto, ya que como he dicho anteriormente, hay licencias que caducan, servicios que se acaban, entre otras cosas. Y bueno, evidentemente puede ser que actualmente haya más opciones para preservar los juegos de una manera u otra, pero ya no es tan accesible como unos años atrás. Y además, como actualmente las empresas están tomando unas decisiones que están restringiendo el acceso a sus mismos productos, esto hace que los jugadores, en este caso los consumidores, se desinteresen por probar las cosas nuevas que vayan sacando o anunciando con el paso del tiempo. Esto y que aparte las filtraciones de juegos recientes no han ayudado mucho, que bueno, eso es tema para otro video. Pero bueno, respondiendo a la pregunta del vídeo, ¿el formato físico merece ser descontinuado? No, claro que no. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, evidentemente, como les he comentado anteriormente, el formato físico en la industria de los videojuegos fue como esta opción alterna desde sus inicios para conseguir un juego que tanto te hacía ilusión tener, bien sea para tu colección, jugarlo con un amigo, jugarlo con tu debido tiempo, venderlo, regalarlo, entre otras cosas. Y claro, para ejemplo de esto están las tiendas de segunda mano, tiendas que actualmente están vendiendo juegos de sistemas retro que actualmente tienen juegos que no han llegado a servicios actuales. Y por ejemplo están algunos juegos exclusivos de Wii, como Sonic y el Caballero Negro, Sonic y los Anillos Secretos, entre otros más. Sí es cierto que hay juegos que podemos jugar en plataformas actuales de una u otra forma, pero no es lo mismo simular la experiencia a vivir la experiencia por completo en el sistema original, ya que uno como consumidor quiere vivir la experiencia original. Por eso, si juegas Mario Galaxy en Nintendo Switch, no es la misma experiencia que jugarlo en Wii. Puede ser similar, pero tiene sus diferencias. Pero el punto es que esta noticia por parte de PlayStation ha provocado que muchas personas ya no le tengan fe a las compañías de videojuegos actualmente. Podrán seguir sacando buenos juegos en cierto punto, pero eso no justifica que estén acabando con un formato que ha acompañado a la industria desde prácticamente los comienzos con la Nintendo NES, entre otras consolas de los 90s y los 80s. Porque pasar de un cartucho a unos discos fue una evolución bastante clara, y ver cómo esa evolución ya ha llegado a un límite por causa de PlayStation es una decisión bastante triste, la verdad, porque muchos habrán crecido con PlayStation gracias a la PlayStation 2 o PlayStation 3 incluso, o alguna otra compañía como Xbox con la Xbox 360 o Nintendo con la Nintendo Wii, y ver cómo actualmente están haciendo que el formato físico vaya decayendo poco a poco es bastante triste. Claro, Nintendo evidentemente rozó la línea con este tema, Rockstar claramente se pasó de la raya, pero PlayStation fue la gota que derramó el vaso. De Rockstar lo podemos dejar pasar porque evidentemente es decisión de la propia empresa de Rockstar, pero PlayStation que asuma y que copie esa misma decisión al pie de la letra con todos los juegos que vayan a sacar a partir de ahora, es literalmente una noticia que para algunos podrá ser bastante afectable, pero para otros no tanto, ya que hay gente que consume más el formato físico y viceversa, gente que consume más el formato digital. Obviamente es decisión de gustos, pero me da gracia cómo es que PlayStation en su comunicado diga que por cosa de los jugadores quieran mostrar más cercanía con el consumidor al fortalecer más el formato digital y al ofrecer que la experiencia será cada vez más inmersiva y más cuidadosa, evidentemente. Obviamente habrá gente que no le importe tanto esta noticia, lo cual es válido, pero
yo siento que a los que más le va a afectar esta noticia es a aquellas personas que querían buscar otras opciones para consumir un juego actualmente. Pero no solo eso, sino también para la gente que solía coleccionar juegos en formato físico y tenerlos ahí como opciones rejugables, obviamente. Y es una pena que PlayStation sea el que dé dicho comunicado, ya que muchas personas, como comenté anteriormente, crecieron con esta marca, con varias de sus consolas a lo largo de las generaciones. Lo más triste de todo es que con esto damos a entender que los videojuegos actualmente pasaron de ser un pasatiempo pasajero a ser un lujo que cada vez nos cuesta más a los consumidores tener en nuestras manos, ya que como mencioné en otro vídeo, los videojuegos suelen ser ese refugio que muchas personas accedemos a él por no tener una vida social muy estable, lo cual es normal. Muchas personas no pensamos igual, tenemos nuestros propios pensamientos, nuestra propia forma de hacer las cosas, etc. Y con los videojuegos podemos expresarnos a nosotros mismos y hasta incluso aprender cosas o valores que la vida misma pocas veces te va a enseñar. Pero la verdad, el ver cómo poco a poco las empresas van restringiendo más el acceso a los videojuegos modernos es bastante triste, ya que obviamente uno como consumidor tenía opciones para elegir, tanto formato físico, digital, tiendas de segunda mano, precios de rebaja, etc. Con el formato digital puede ser que haya alguna que otra rebaja, evidentemente, pero tampoco va a ser tan notoria como lo fue con el formato físico. Para no alargar más el vídeo, solo quería dar a entender que el formato físico no merecía este trato tan injusto que le está dando a las empresas, ya que es un formato que nos ha acompañado desde los propios inicios de esta industria. Obviamente entiendo que para las empresas sea difícil mantener un estándar de calidad actualmente, ya que la tecnología avanza y las empresas tienen que innovar cada vez más, y eso cuesta cada vez más. Y ojo, probablemente esto no sea solamente ligado a PlayStation, ya que estamos hablando de una industria completa que es la industria del videojuego, ya que esta decisión de PlayStation también la puede tomar otras empresas, queramos o no. Lo cual esperemos que no pase, pero quién sabe si pueda llegar a pasar o no. Por lo que actualmente no sabemos cuál va a ser el futuro que le depare a la industria en general. Pero lo que sí sabemos es que nosotros como usuarios, bien sea de Nintendo, PlayStation, Xbox, etc., actualmente podremos decidir si consumir algo o no. Lo malo es que ya no vamos a poder tener opciones alternas que nos faciliten ese acceso, lo cual es triste, pero hay que aceptar que no sabemos qué es lo que le va a deparar en el futuro a esta industria. Pero quién sabe cómo lo tomará aquellas personas que han crecido con este formato, bien sea desde sus inicios como un hobby personal o actualmente como un refugio para sentirse seguros, para sentirse identificados, o aún por esas personas que han sido acompañadas por cajas llenas de discos, llenos de aventuras únicas de fantasía. Pero bueno, gente, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Les ha afectado bastante? ¿Ustedes son más de digital o formato físico? Dejen su opinión aquí abajo en los comentarios, que los leeré a todos. Pues nada mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado un montón. Si así ha sido, ya saben, como siempre les digo, dejen un super likeazo en estos vídeos que es súper gratis. Suscríbanse a este canal si no lo están para ver muchísimo más contenido gamer como este. Y no olviden que pueden dejar cosas re bonitas en la caja de comentarios. Yo soy el Putisiervo 64 aquí despidiéndome, y en caso de no volvernos a ver en muchísimo tiempo, nos veremos en el próximo vídeo.